vamos a hablar del tema de cáncer. Hay muchos medicamentos, no me voy a salir del tema, hay muchos medicamentos que ocasionan cáncer. No voy a decir su nombre porque no es el tema de venir a alertarlos, pero simplemente es cuestión de googlearlos y pues van a salir muchos temas al respecto relacionados con medicamentos y cáncer. Sabemos que hay muchos medicamentos que son benéficos para los pacientes y el uso racional de ellos es lo más importante en el médico alópata. El arte de la medicina consta en dar el diagnóstico más certero posible y el medicamento más adecuado posible con los menos efectos secundarios posibles, porque sabemos que todos tienen efectos colaterales, efectos secundarios. Si fuera por no dar medicamentos con efectos secundarios, pues realmente no haríamos absolutamente nada, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esto pues para los médicos que nos escuchan, porque si van al Seguro Social, pues el médico del Seguro Social ni siquiera lo único que hace es transcribir los medicamentos que tiene recetados durante 10 años y se vuelve a ir el paciente con su bolsita de 10, 15 medicamentos. Y después alguien más consciente pues empieza a ver que pues muchos de esos medicamentos ya ni siquiera los debería de tomar o tienen efectos secundarios por ese exceso de medicación. Bueno, ese es algo lo mínimo, ¿no? Pero muchos de esos medicamentos de uso crónico, si no se dan de manera adecuada, se dan por tiempo prolongado o las interacciones entre ellos no son adecuadas, puede llevar a enfermedades crónicas. Muchas enfermedades incluso pues son ocasionadas simplemente por el uso prolongado o una dosis inadecuada de los medicamentos y va a llevar a enfermedades múltiples. Dentro de ellas voy a tomar el tema de cáncer. Todo lo que afecte el sistema inmunológico, y eso estoy hablando de todas las enfermedades autoinmunes, donde se da el medicamento menos agresivo, dentro de todos ellos se llama prednisona, pero fuera de ahí, digan medicamento que digan, todos tienen un efecto con alto riesgo de padecer cáncer. Si a eso le agregan una mala alimentación y le agregan otros factores agravantes, como es el sedentarismo, el comer mal, el tabaquismo, el alcoholismo, el estrés, pues el paciente está haciendo un caldo de cultivo para que en algún momento dado se presente el cáncer. El cáncer sabemos que es multifactorial, no hay una causa directa, pero la responsabilidad tanto del paciente como del médico pues es quitar el mayor número de factores de riesgo o comorbilidades para que el paciente no presente enfermedades a mediano o largo plazo. Las enfermedades a mediano y largo plazo definitivamente son enfermedades que van a hacer que el paciente disminuya su calidad de vida, pero también por otra parte que gaste más. Si le preguntan a un paciente ya jubilado cuánto es lo que gasta en medicamentos, un paciente obviamente que no tiene seguro social o alguna seguridad social, pues va a destinar hasta más del 50% de su dinero quincenal o mensual en el tratamiento de las enfermedades crónicas. Vivimos en una sociedad enferma por muchos factores, otros ocasionados de manera deliberada y otros ocasionados de manera no deliberada, pero al final de cuentas el resultado es el mismo. Tenemos desde ahora en los hijos, desde edades muy tempranas, la exposición a las tablets, a los celulares, a la televisión, a los videojuegos que usan durante mucho tiempo, y todo eso afecta el sistema nervioso, afectan las células, afectan células que están en crecimiento, en división, que todavía están inmaduras, y conforme vaya avanzando la edad, pues van a empezar a tener muchos problemas, no nada más de enfermedades orgánicas, sino también de tipo emocional. Entonces tenemos la responsabilidad de hacer los cambios necesarios en un tiempo adecuado, y pues muchas cosas son responsabilidad de los padres y otras pues del paciente ya adulto. Hablando del tema de cáncer, el cáncer es una enfermedad multifactorial que se tendrá que trabajar de manera, ahora sí que multidisciplinaria, para poder tener un efecto adecuado en la salud del paciente. El cáncer tiene por objetivo, estoy hablando de las células cancerígenas, tiene por objetivo crecer de manera indefinida, se llaman células inmortales, y los mecanismos por los cuales sucede esto es porque se modificaron genes que controlan la viabilidad celular de una manera organizada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la célula nace, sabe que también tiene que morir. En algún momento, en su división celular, llega un momento en el cual sabe que ya tiene que fallecer o morir, y se produce algo que se llama muerte celular programada. La muerte celular programada, o también llamada apoptosis,
es un proceso natural de todas las células. Si las células no murieran, pues obviamente nosotros fuéramos tumores andando, ¿no? Entonces, una célula tumoral no tiene ese mecanismo de regulación. Hay muchos factores que intervienen, no voy a hablar de ellos porque es demasiado hablar sobre el tema del por qué crecen y qué factores y qué genes son los que se modifican. Sin embargo, de manera, ahora sí que en la medicina alopática, de manera ambigua, o ahora sí que, como dicen por ahí, sale más caro a veces el caldo que las albóndigas. Muchos de los tratamientos de quimioterapia son cancerígenos, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en qué pacientes vamos a usar los medicamentos, cuándo ya no usarlos o cuándo usarlos de manera racional, pero lo menos que se pueda meter un paciente en quimioterapia. Para eso existen otras herramientas terapéuticas que nosotros lo tenemos y que con los cuales podemos trabajar en combinación o de manera coadyuvante a los tratamientos alopáticos que un paciente pueda recibir, como es la quimio, radio o la cirugía. Obviamente, personalmente, y es algo, una opinión personal, a mí no me gusta la quimioterapia, pero por cuestiones de que afectan los tratamientos que nosotros hacemos, los cuales tienen un beneficio en el paciente, en su calidad de vida, en prolongar la vida del paciente, pero también en resolver el tema del cáncer en muchos de los casos. Nosotros trabajamos con el sistema inmunológico y la quimioterapia baja el sistema inmunológico. Nosotros trabajamos de manera selectiva y la quimioterapia, como otros tratamientos, como la radio, no son selectivos. Nosotros trabajamos en generar un aumento en la energía, en mejorar el estado nutricional del paciente, y los tratamientos alopáticos hacen lo contrario. Entonces, esto obviamente nos conlleva un problema, porque por una parte queremos trabajar pues, de manera diferente a lo convencional. No quiere decir que la quimioterapia, la radio o la cirugía sean malas, pero si no es en el momento adecuado, ya no se debe dar, no se debería de dar y debería estar incluso contraindicado. Tenemos pacientes que llegan de Estados Unidos, que ya terminaron sus ciclos de quimioterapia, no resultaron, regresan con nosotros. Bueno, no regresan, empiezan con nosotros, y cuando empiezan con nosotros, pues les ofrecemos un panorama muy diferente, con tratamientos muy, podemos decir, nobles, sin efectos secundarios y mejorando su condición inmunológica. Y me sacan los vouchers de lo que paga el seguro de gastos médicos al hospital, y estamos hablando más de $60,000 por tratamiento. Es increíble, pero eso es lo que se gasta. $60,000 un tratamiento por sentarse ahí 4 horas. Pues obviamente el tratamiento del cáncer es un negocio, pues, ¿no? Para todos los que intervienen dentro del proceso de recetar las quimioterapias, ¿no? Entonces hay pacientes que llegan ya en un estado de nutrición muy inadecuado, muy cansados, muy fatigados por la enfermedad y por los efectos colaterales, y todavía les ofrecen un tratamiento más agresivo de quimioterapia. Entonces es algo ilógico que un paciente en esas condiciones va a soportar un tratamiento más agresivo, y eso lo hacen única y exclusivamente por sacarle otros $60,000 o hasta $100,000 por tratamiento. Entonces, antes de que se muera, hay que sacarle lo que se pueda al paciente, al seguro social, al seguro de gastos médicos, y pues es la manera en la cual se trabaja. Para que los que piensan que en Estados Unidos toman las mejores decisiones, pues están muy equivocados. Los tratamientos que nosotros usamos son tratamientos que, para empezar, son naturales, se dan por kilo de peso. Todo lo que nosotros usamos está en estudios de investigación desde hace muchos años. Se ha comprobado su efecto benéfico en los pacientes de cáncer. Y no nada más eso, se han comparado con tratamientos de quimioterapia y han resultado ser mejores. Mejora la sobrevida, mejora la calidad de vida, y en muchos de los casos podemos llevar a un paciente a la curación. Eso es con tratamientos naturales. La naturaleza tiene la curación para muchas de las enfermedades, y tanto está la enfermedad como la curación. ¿De qué depende? Del uso racional de cada una de las cosas que nosotros administramos. Hay estudios de investigación en clínicas de prestigio, en las cuales ustedes todos los tratamientos que nosotros damos son tratamientos abiertos a los cuales se les explica el mecanismo de acción, y se les da referencias bibliográficas de cada una de ellas para que investiguen por ellos mismos y vean los resultados que tienen los pacientes o en los estudios en los cuales fueron administrados estos tipos de tratamientos. Uno de ellos, única y exclusivamente lo tenemos nosotros en Centro Biocel,
se llama oncotermia, electrohipertermia o nanotermia. Esos tres nombres son sinónimos. Y ese es un tratamiento específico para el paciente de cáncer. Es altamente efectivo y en combinación con otras terapias y tratamientos de nutrición podemos hacer cambios reales y significativos.